Por este conductor está llegando la señal pulsante de baja frecuencia que pasó por el filtro C1, por el capacitor, de manera tal que está llegando una señal con ripple, con zumbido, con un valor elevado, 200-220 volts de corriente continua, con el filtrado propio que le da el capacitor. La señal continua, después de pasar por el puente de diodos y por el capacitor, que llega a través de este cable a un transformador, lo va a alimentar en su bobina primaria. Pero sabemos que un transformador alimentado por corriente continua solo se va a comportar como un electroimán. Necesitamos una señal alterna para que este transformador, que es un transformador generalmente reductor, funcione como tal, es decir, para que induzca señal en la bobina secundaria. Para lograr eso, uno de los extremos de la bobina primaria va conectado a tierra, a la referencia de la corriente continua que le está llegando, a través del transistor que funciona como llave. Si este transistor se abre y se cierra, este punto queda conectado y desconectado a la tierra en forma alternativa. De manera que entre estos dos extremos ya no va a haber corriente continua, sino que va a haber una tensión elevada, 0, cuando se abre el transistor, de nuevo tensión elevada, 0 cuando se vuelve a abrir el transistor, otra tensión elevada cuando se cierra, 0 cuando se vuelve a abrir, es decir, cada vez que el transistor se cierra, que la llave se conecta, tenemos tensión sobre la bobina. Cuando el transistor se abre, se desconecta, no hay más tensión sobre la bobina. Es decir, a esta bobina le van a llegar picos como si fueran triángulos de muy corta duración, con elevada amplitud, porque la diferencia de potencial entre estos dos puntos es alta, 220 o más volts, pero que se va a conectar y desconectar 100.000 veces por segundo. Esas 100.000 veces por segundo se deben a la orden que sale del controlador que le dice al transistor que se conecte o que se desconecte. De esa manera, a este transformador le va a llegar a su bobina primaria una señal pulsante, variable en el tiempo, con una frecuencia alta. Va a cambiar de 0 a 220 unas 100.000 veces por segundo. En el momento en que el transformador está conectado, va a circular corriente por la bobina. Sabemos que las bobinas se oponen a los cambios en la circulación de corriente. Ese era el concepto de inductancia. Pero aquí estamos haciendo circular y dejando de hacer circular corriente 100.000 veces por segundo, lo cual produce picos de corriente sumamente elevados que deben pasar por la llave. La llave es nuestro transistor. Si las corrientes son elevadas en las fuentes que manejan potencias muy altas, esa corriente elevada, esos picos producto de la inductancia de la bobina primaria, van a producir la destrucción muy probablemente del transistor. Para evitar esto, van a encontrar otro componente que tiene el aspecto de un capacitor, pero que se llama red snubber y está formado por un capacitor en serie con una resistencia. Dentro de este componente hay una resistencia y un capacitor. Esa resistencia limita la corriente que genera la bobina por oposición a los cambios en circulación y el capacitor absorbe los picos. Esta red snubber es la que protege al transistor de los picos que se producen cada vez que el transistor abre y cierra y por lo tanto hago circular o dejo de hacer circular corriente por la bobina. Finalmente vemos al transformador, sabemos que el primario de este transformador va a recibir una señal variable en el tiempo, una alterna de muy elevada frecuencia, no va a ser una señal senoidal como ocurría en los transformadores de las fuentes lineales, va a ser picos, parecen triángulos, pero todos muy apretaditos. Imagínense que en un segundo
tengo 100.000 triángulos que representan la señal alterna que llega a la bobina primaria. Este transformador, al ser reductor, tendrá a la salida la misma frecuencia, 100.000 triángulos, pero con una amplitud, con una altura mucho menor. Si el transformador es de 230 volt a 12 volt, a la salida tendremos una señal alterna de 100.000 triangulitos, pero que ahora van a tener una altura de 12 volt en lugar de 220. Es decir, fíjense que aquí está una de las grandes diferencias de las fuentes de switching, que el transformador está trabajando a frecuencias muy altas y no está en la etapa inicial, sino está casi en la salida de la fuente. La gran ventaja de esto es que tenemos ahora una señal alterna que va a haber que rectificar, pero que sus picos están muy juntitos. Tenemos 100.000 picos, 100.000 vértices de esos triángulos por segundo. Estos transformadores están diseñados especialmente para trabajar a esas frecuencias tan elevadas. No podemos usar un transformador de baja frecuencia. Un transformador de una fuente lineal no sirve para utilizar en frecuencias tan elevadas en estas etapas. Los transformadores de la fuente de switching son muy críticos y muy difíciles de intercambiar entre sí si no son de fuentes exactamente iguales. Por lo tanto, los transformadores de estas etapas son normalmente reductores y aparte aíslan la entrada de la salida, como ocurre con cualquier tipo de transformador. Finalmente, como queremos tener corriente continua, necesitamos rectificar la señal que sale del transformador, que es una señal pulsante, una señal alterna. Para eso utilizamos diodos. Acá hay otra gran diferencia. Tenemos que rectificar señales que varían de 0 al punto máximo 100.000 veces por segundo. Por lo tanto, sabemos que no nos sirve un diodo común. Tendremos que usar diodos especiales que funcionen a alta velocidad, y sabemos que esos son los diodos Schottky, que sabemos que son diodos que por diseño tienen junturas que pueden manejar esa alta velocidad de cambio entre polarización directa y polarización inversa, entre conducción y no conducción. Estos rectificadores que salen luego de los transformadores se llaman rectificadores secundarios. Puede haber un puente de diodo Schottky, pero generalmente los van a encontrar en las fuentes como diodos individuales. Incluso muchas veces van a encontrar un solo diodo Schottky a la salida, porque es tan alta la frecuencia, los picos de la señal pulsante que sale del transformador están tan juntitos que rectificando media onda, cosa que en una fuente lineal era de muy baja calidad, aquí es altamente confiable desde el punto de vista del filtrado que vamos a lograr. Por lo tanto, este rectificador secundario convierte la corriente alterna de alta frecuencia en una pulsante también de muy alta frecuencia, que con el simple agregado de pequeños capacitores nos permitirá obtener una corriente continua prácticamente pura, una recta prácticamente paralela al eje del tiempo.